este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al intendente de Montevideo, Mario Vergara. Un gusto recibirlo esta mañana. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Vas Con asentado gusto. ya? No ha pasado un mes. No, no llegamos al mes todavía. ¿Y cómo lo encuentra? Bueno, mucho trabajo, con obviamente a la luz de toda la inmensa cantidad de tareas y de responsabilidades que tiene la Intendencia de Montevideo, bueno, aprendiendo, estudiando, recorriendo, conociendo a los funcionarios, conociendo los detalles de las tareas. La verdad, muy, muy estimulante. Bueno, una de las buenas noticias me imagino que tiene que ver con la aprobación en el marco del Congreso de Intendentes de partidas desde el Gobierno Nacional, esas transferencias. Así es. Fue un alivio. ¿Cómo va a incidir en las finanzas de la Intendencia? Bueno, en realidad creo que hay un mérito institucional muy grande, que es el de continuar esta tradición que se ha generado desde el año 2005, de que Gobierno Nacional y los 19 gobiernos departamentales se llegan a acuerdos, ¿verdad?, en lo que son los flujos financieros, las transferencias de Gobierno Nacional a gobiernos departamentales, que tienen su base en la Constitución. Pero creo que es un resultado de madurez política, porque todos sabemos que hay intendencias de todos los colores políticos, el llegar a este tipo de acuerdos, con diálogo, cada uno defendiendo su lugar. Pero bueno, creo que la ciudadanía tiene que ver con beneplácito este tipo de resultados, de acuerdos que son formas de fortalecimiento democrático, de fortalecimiento institucional. En materia de cifras, sí. Sobre todo cómo incide... No son grandes montos, a decir verdad. Además vienen, las mejoras, entre comillas, vienen más adelante. Si bien puede haber una evolución de mejora en la medida en que aumente la recaudación general del Estado, que es un poco la previsión. Los montos adicionales vienen recién en 2027, pero son mejoras en un contexto fiscal difícil, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, no es mucha plata, pero es en el contexto de la disponibilidad financiera que tiene en la actualidad el Gobierno Nacional. Y eso justamente esas palabras contexto, que bueno, que no es como muy halagüeño respecto al tema fiscal. Dijo, bueno, hay que definir cuáles son las prioridades. ¿Las prioridades siguen siendo las mismas? ¿Con qué recursos? Sin duda. Cuando hay más restricción financiera, más claro hay que tener hacia dónde vamos, qué trayectorias tiene cada política y fijar las prioridades. Sabemos que no podemos desarrollar todo a la misma vez porque los recursos no alcanzan, no hay política que no requiera recursos financieros, por lo tanto hay que tener claras las prioridades. Y decíamos en campaña y lo volvemos a decir ahora, la prioridad la fija la gente, la fija la ciudadanía. Ustedes saben que la Intendencia de Montevideo hace recurrentemente monitoreos de opinión pública, encuestas en donde la gente opina y evalúa la enorme cantidad de tareas que hace la Intendencia, muchas muy bien evaluadas, espacios públicos, políticas culturales, políticas sociales, policlínicas, turismo, alumbrado incluso, pero en el otro lado, en el debe, principalmente el tema de la limpieza de la ciudad y la gestión de residuos. Claro. Por eso ahí está la prioridad, creo que ha quedado claro en nuestras primeras movidas desde que asumimos de que el tema central está en el tema limpieza. El equipo de desarrollo ambiental, liderado por Leonardo Herú, ya hace rato que está recorriendo los barrios, teniendo reuniones con los municipios, con los consejos vecinales, con las comisiones barriales, afinando, ¿verdad?, y entendiendo la situación en cada lugar, pero ya con un plan que se presentó hace 2 días en la propia Junta Departamental. Nosotros decidimos que era el ámbito adecuado para hacer público este plan de desarrollo ambiental con horizontes de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo en la propia Junta, porque estamos convencidos que esa presentación, más que una presentación, era una invitación a que todos juntos, con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con las empresas, con el sistema político, con los alcaldes y alcaldesas, los concejales, etcétera, y los trabajadores, ni qué hablar, todos vamos a tener que contribuir para
para efectivamente lograr un Montevideo más limpio. Se me adelantó a la pregunta de la limpieza, pero sobre todo la pregunta era cómo se va a financiar, ¿no? Porque hay cosas que en el plan de limpieza sí requieren financiamiento Por extra. supuesto. El hecho va a haber crédito, porque también estuvo reunido con los coordinadores de bancadas de la Junta Departamental. ¿Ya está sobre la mesa pedir algún crédito específico para el tema de limpieza? Para Todavía no está sobre la mesa. Nosotros tenemos una visión de lo que pasa de aquí a fin de año, en donde tenemos que manejarnos con el presupuesto anterior. Obviamente vamos a evaluar las necesidades de financiamiento adicional a la luz de la elaboración del presupuesto. La Intendencia tiene que presentarle a la Junta el presupuesto para los próximos 5 años en los primeros días de enero. Por lo tanto, en esa elaboración también habrá mecanismos de financiamiento que la Intendencia tiene un menú de herramientas para eso, ¿verdad? Puede ser algún préstamo internacional, es préstamo bancario. Nosotros ahora estábamos renovando la línea de crédito que consuetudinariamente tienen las intendencias con el Banco de la República. Puede ser algún formato de fideicomiso, no sabemos. Pero lo que está claro es que para cualquiera de esas herramientas de financiamiento necesitamos la concurrencia de votos de los partidos de la oposición. ¿Y se ha estimado de cuánto se podría llegar a ser esa? ¿Cómo, perdón? ¿Se ha estimado cuánto podría llegar a ser no, lo que requiere de porque recursos? Justamente lo que hay que evaluar es al ritmo en que podamos avanzar con las políticas, como bien tú decís, en el tema limpieza, de acá a fin de año, que es donde va a estar la prioridad. Si nosotros vamos a cambiar los mecanismos de recolección de la basura, ¿verdad? A nivel de contenedores intradomiciliarios, contenedores dentro de los predios de edificios, cooperativas, bueno, implica que eso lo tenemos que distribuir, lo tenemos que comprar. Ya estamos en proceso de compra de contenedores domiciliarios. La previsión en el plan es que para de acá a fin de año vamos a tener cerca de 20.000 hogares con contenedores intradomiciliarios y contenedores intraprediales. Pero ojo, no es solo decir, compro los contenedores, los reparto y de esa manera automáticamente se resuelve el tema de la limpieza. Por eso la tarea en el territorio que hace Leo Herú y su equipo es fundamental, porque acá tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber una educación ambiental diferente, la gente tiene que tener mucho más internalizada la necesidad de reciclar, de compostar, y eso también es paulatino. Claro. Déjeme poner un ejemplo muy cortito de esto. Ya hay lugares donde operan los contenedores intradomiciliarios, no solamente en Canelones, también en Montevideo, en Santiago Vázquez, en el barrio Bayubá, en San Bartolo, en Nuevo Llamas, y funciona, y la gente está satisfecha con eso, pero con la conciencia, la gente con la conciencia de que acá hay parte de la solución, así como es la que te reclamaba y te demandaba el tema con toda justicia. Cuando ve que hay un plan que involucra una solución, la gente lo entiende y colabora. Eso lo tenemos que diseminar en todo el departamento. Porque, por ejemplo, a nivel de edificio, yo vivo en un edificio donde hay un bolsón de la Intendencia para el reciclado y otro para el resto de la basura y funciona perfecto. También he ido a edificios donde en el espejo del ascensor, donde se ponen los cartelitos, recuerdo haber leído un cartelito que decía los bolsones de la Intendencia fueron retirados por su mal uso. Claro, si la gente tira la basura común en el bolsón del reciclado, así las cosas no van a funcionar. Abriendo un poco más la mirada a toda la Intendencia, este es uno de los temas prioritarios que había manejado el tema de la limpieza en campaña y se ha puesto en eso con lo de la Junta Departamental también. Pero, ¿por dónde buscar un equilibrio de la situación financiera de la Intendencia que, bueno, usted lo dijo antes, lo dijo después, es una situación compleja que venía además de un recorte en algunas áreas del 40% en el último año. ¿Por dónde va a ser por dónde están siendo esos ajustes? Cuando uno ve la evolución de los gastos de la Intendencia, en el último tiempo no se vio una reducción, ¿sí? Por lo tanto, se ve que en la gestión se encontraron mecanismos como para sostener gasto, pero evidentemente la situación financiera es complicada. Y ahí está el desafío de la gestión, sin ánimo de comparar situaciones, porque el 2002 fue una crisis incomparable de alguna medida,
y cuando asumimos como Frente Amplio el gobierno en 2005, que me tocó acompañar a Danilo Astori en el Ministerio de Economía, teníamos un panorama en donde había una situación financiera horrible, una situación social muy fea, una situación productiva compleja. Y bueno, era un poco ese desafío y ese balance de decir, bueno, los recursos van a estar restringidos, tenemos que ordenar financieramente un montón de cosas, pero tenemos que empezar a hacer más cosas, o a hacer cosas nuevas, a desarrollar políticas. ¿Y qué pasa Y acá? logramos hacerlo. Por lo tanto, el desafío que hay ahora en la Intendencia, salvando la distancia, vuelvo a decir, pero conceptualmente es un poco eso, hay que ordenar un poco la cuestión financiera, que es complicada, pero no es explosiva, vamos a entendernos, ¿no? Además está bien que nosotros pongamos foco en el déficit de Montevideo y en la cuestión financiera de Montevideo, pero miremos para los costados, tenemos intendencias que tienen déficit mucho mayores que el de Montevideo, niveles de endeudamiento mucho mayores que Montevideo en relación a la dimensión de cada departamento. O sea, es un desafío que tenemos muchos y la necesidad de desarrollar las políticas para la mejora en el bienestar de la gente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que hoy tiene Montevideo? El nivel de endeudamiento en relación a la recaudación no es demasiado alto. No es demasiado alto. Hay otras intendencias que tienen en relación un nivel de deuda bastante más alto que el de Montevideo. Montevideo tiene hoy un déficit anual. Depende siempre uno con quién se compare, ¿no? No, bueno, uno tiene que, así como a nivel país todo se mide en términos del PBI, porque hay que medirlo en términos del ingreso del país, en términos de población o de tamaño de la economía, lo que fuera. Bueno, en esto también, ¿verdad? A veces en niveles absolutos, por ejemplo, Maldonado, siendo un departamento bastante más chico que Montevideo, tiene un déficit anual el doble que el de Montevideo en términos absolutos. Otros departamentos como Cerro Largo tienen niveles de deuda, no en términos absolutos, pero en términos relativos con la población o la dimensión del departamento, mucho más alto. Montevideo tiene una situación financiera, un problema en la situación financiera de corto plazo, de disponibilidad de recursos para afrontar algunos elementos de deuda y llevar adelante políticas en el corto plazo. Pero capacidad de endeudamiento tiene porque los niveles de endeudamiento no son demasiado Yo le altos. preguntaba porque, bueno, en los últimos días, concretamente, bueno, viene manejando algo que lo había planteado en campaña, alguna de las medidas que piensa como, bueno, para ayudar a ese equilibrio, llegar a un equilibrio fiscal, con el cierre de los casinos, que bueno, que lo dijo, cierre no, perdón. No, yo nunca hablé del cierre de los casinos. Otros hablaron del cierre de los casinos. Yo no. Y de otros cierres, pero bueno, Sí. de pasar, digo, como una medida, ¿no? De decir, bueno... sí, ahí ¿qué otras medidas? Tengamos claro que nuestra visión de que el casino municipal debe depender de la Dirección General de Casinos no es ni siquiera principalmente por un tema financiero. Ahí puede haber una ayuda en ese sentido, pero relativamente menor comparado con lo que es la situación, sino que es más bien una cuestión conceptual. No tiene sentido que una intendencia gestione un casino. Eso tiene una razón histórica, pero no un soporte conceptual. Es el único casino municipal que existe, ¿verdad?, en el Uruguay. Lo lógico es que dependa de la Dirección General de Casinos, que es donde dependen todos los demás casinos del país. ¿Y ese traspaso se va a dar en estos años? Y esperemos que sí. En estos días vamos a tener justamente contactos con el Ministerio de Economía y la Dirección de Casinos a efectos de plantear esta posibilidad y en lo posible viabilizarla. Porque tener un casino no es simplemente abrir la puerta y que haya, un casino además de... No, por lo menos que gane. ¿No? El juego siempre gana, el juego siempre gana. Lo que pasa que, tenés después costos que... Pero además, es un tema de que para vos tener un casino que gana más, tenés que tener política de juego. Claro. Y la Intendencia no va a tener una política de juego, no está en el métier de la Intendencia dedicarse a desarrollar. Los casinos que más ganan son los que van a buscar los jugadores, los que tienen promoción, los que... la Intendencia no tiene vocación
para tener una política en esa dirección. Bueno, tengo temas que son cortos, pero no son menores. Se está por abrir, bueno, o empezar a trabajar el nuevo convenio colectivo de los trabajadores. ¿Cómo Así es. viene eso? ¿Cómo viene de Tuvimos una muy buena reunión con la nueva directiva de ADEOM en la campaña y tuvimos otra buena reunión con toda la directiva de ADEOM después de que asumimos. Y de alguna manera fijamos los parámetros del relacionamiento de cara al diálogo y a la negociación para un nuevo convenio. Hemos definido quiénes son los interlocutores y un poco algunas pautas para la negociación. En muy buen tono, muy buen diálogo, todos conscientes de lo que es el panorama de la Intendencia en materia de financiera, pero también en materia de necesidades de mejora en un montón de aspectos organizacionales. Así que yo soy optimista de que vamos a poder tener un buen diálogo, de que vamos a llegar a acuerdos y bueno, dentro de las restricciones con las que nos podemos manejar. Bien, transporte metropolitano, pero también montevideano. Es una de las prioridades también del Gobierno Nacional, pero en lo que compete directamente a la Intendencia, ¿se está trabajando, está tomando contacto con empresas, con la Comisión de Usuarios? Porque a veces cuesta ver mejoras en recorridos, mejoras que se pueden implementar más allá del gran plan de transporte metropolitano. ¿Cómo se está abordando ese tema con las empresas, sobre todo? Es verdad que estamos como a dos enfoques, ¿no? Uno es el proyecto, digamos, ambicioso que tiene que ver con la movilidad a nivel metropolitano, que no solamente es la Intendencia de Montevideo, es la Intendencia de Canelones, es obviamente el Gobierno Nacional. Estamos hablando de un proyecto de una envergadura tal que sin la concurrencia del Gobierno Nacional no sería factible. Eso se está en términos de evaluación de las alternativas que hay sobre la mesa. Diría que la cabeza de ese análisis está en el Ministerio de Transporte. Y bueno, desde las intendencias seguramente vamos a trabajar y apoyar en función de las opciones que acordemos y que se decidan, sabiendo que no es tan sencillo, ¿verdad? No es tener un buen dibujo de qué es lo que uno quiere tener. Ni es para allá, aunque la gente lo quiere. Primero que hay plazos largos para este tipo de proyectos. Segundo, que en el trayecto, en la implementación, hay dificultades. Porque para pasar del dibujo de hoy al dibujo que uno podría querer, hay que hacer mucha obra, mucha cosa que altera la movilidad transitoriamente, mucha cosa que altera los negocios, porque si te levantan la calle donde está tu comercio y estás 3 meses con la calle levantada, perturbás el funcionamiento. Todas esas cosas tienen que preverse, ¿verdad?, en el marco del proyecto. Por eso preguntaba que lo de Montevideo en sí mismo, ¿no? Porque en su momento, no sé si se recordarán los televidentes, lo que fue la propuesta de 18 de julio que no se pudo prácticamente cambiar. Propuestas de movilidad hace tiempo que hay, pero yo creo que hoy por hoy estamos en las mejores condiciones porque creo que hay un alineamiento mayor y un convencimiento de todas las partes de que es necesario ir a un cambio, ¿verdad? Tanto de gobierno, de intendencia, de usuarios, de empresas. ¿Y se está pensando en cambio de recorridos? Necesariamente tiene que haber. Las líneas en Montevideo tienen 60 años, no sé, o sea, y son prácticamente inamovibles. Eso tiene que ver por la forma del negocio en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si uno compra una parte de un ómnibus, no compra una parte de un ómnibus en general, compra una parte de un ómnibus de la línea tal que vende tantos boletos, que levanta tantos pasajeros. ¿Y es distinto a otra? Por lo tanto, las líneas no se han movido, eso hay que cambiarlo. ¿Y por qué ha costado tanto? Cuando además, siendo que las empresas, escuchaba uno de los sindicalistas, dice, con los subsidios que reciben, que obviamente que va en beneficio de las personas que usan el transporte, subsidio, ¿no? Beneficia a los usuarios. Pero, digo, también es una plata que también asegurada de alguna manera para las empresas. Digo, se está trabajando está subsidiando el uso, ¿verdad? Es el usuario en última instancia, porque si no el boleto sería más caro. El asunto acá es que yo creo que en el marco de un plan general es más factible que haya un cambio sistemático de las líneas. Por ejemplo, si se está pensando en un proyecto con 2 troncales o 3 troncales gruesos de transporte colectivo, eso no puede tener a los ómnibus hoy en el medio, ¿verdad? Eso tiene que ser troncales rápidos y todo el resto de las líneas tienen que ir alimentando esos troncales. O sea, el proyecto no es solo de infraestructura, es quizás sobre todo cambios en las reglas
de la movilidad, qué va a pasar en 18 de julio. ¿Cuándo vamos a ver esos cambios? Y cuando se defina qué proyecto se va a Pero hacer. no, Hay por eso le preguntaba opciones. solo Montevideo, digo, eso. Claro. No, yo decía que eran como dos Sí, niveles. Uno, este proyecto metropolitano, y otro, cosas que sí se van cambiando en términos de flechamientos, en términos de semaforización, en términos de prioridades para líneas de ómnibus, que hay que fiscalizar mejor, que hay que respetar más. O sea, hay medidas que se van tomando en clave de movilidad, pero bueno, creo que igual todo el mundo tiene un poco la expectativa de cuál va a ser el proyecto grande. Y el inicio de la movilidad ciudadana para nosotros está en las veredas. En las veredas ya hay un diagnóstico de la cantidad de cientos de kilómetros de vereda que hay que hacer, cientos de kilómetros de vereda que hay que restaurar. El digesto municipal, o sea, las normas, indican que la responsabilidad de la vereda es del vecino, pero claramente la responsabilidad está bien, pero si uno además espera que los vecinos en general arreglen las veredas, no está haciendo una solución general. Por lo tanto, nosotros vamos a salir con un plan de veredas que va a ser una buena parte de restauración, otra buena parte de hacer veredas, sobre todo en la periferia, en lugares donde hay asentamientos o cuestiones más precarias. Bueno, y después, con el tiempo, el vecino le irá pagando. Y en aquellos lugares donde los vecinos no están en condiciones de pagar, bueno, eso se afrontará en clave de política social. Tenemos que ir cerrando solo para una respuesta muy breve. El Banco Municipal, la idea que tiró Orsi, hay que ver el diseño, ¿verdad? Yo lo interpreto más como que, bueno, así como se hizo un SUSIBE, que fue un acuerdo que nos ayuda a ordenar y sobre todo dejar de competir como pasaba antes con el tema de las patentes, bueno, ver de repente, por ejemplo, con el tema de la contribución inmobiliaria y demás, ver si se puede llegar a un ordenamiento similar y demás. Nosotros totalmente abiertos para analizar la propuesta en la medida que ayude al ordenamiento y la eficiencia para el cobro de la contribución, etcétera. Lo vamos sin duda a analizar con buenos ojos. Mario Vergara, muchísimas gracias Ha sido un por gusto. estos minutos.